buenas tardes amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en el tiempo de las aventuras de la espada, el programa de esta cadena de emisoras que se dedica a los libros. Y como hace mucho tiempo que no nos metemos en asuntos turbios, es decir, espionaje, Segunda Guerra Mundial, estas cosas que en el fondo es lo que de verdad le gusta a muchos de nuestros oyentes, pues en esta ocasión he traído a un antiguo compañero de fatigas, pero antiguo, es decir, tan antiguo como que estudiamos el bachillerato juntos. O sea, fíjense ustedes si es antiguo. Y bueno, lo primero es saludarle. David Casado, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Muy agradecido porque me traes a tu programa. Bueno, tampoco es para tanto, es un programilla, ¿eh? O sea, y bueno, pues nada, el agradecido aquí soy yo porque, bueno, me ha llenado la mesa de libros. Me ha llenado la mesa de libros con libros tan interesantes como este de la Marina Ilustrada, en el cual, pues, bueno, lo cierto es que hace un trabajo, tercera edición. Bueno, primero tercera edición, que eso se nos olvidó decir que se ha vendido muy bien y bueno, pues hay cosas verdaderamente interesantes. Para empezar, tengo que comentar, no sé si es en el volumen 1 o el volumen 2, en cual hace un prefacio otro amigo nuestro. En el segundo. En el segundo lo tienes porque en el primero es el prólogo del editor. El prólogo del editor. Bueno, pues en el segundo tomo tenemos a un buen amigo, escurialense, no de nacimiento, porque él dice que no, ya es que no, vamos a ver, de adopción. Hijo del Escorial de adopción. Y hace además una cosa muy bonita, que es un prólogo, se llama Ganando Barlovento. La famosísima canción marcha que ganó el concurso en los años 60 para constituir un nuevo himno de la Armada, y al final no se constituyó un himno de la Armada, sino que, bueno, se ha constituido en la representación de la Armada y el himno es otro completamente diferente. Pero nuestra Armada Española, nuestra Marina, pues quizá la más antigua del mundo, pues de lo que tiene es historia. Y creo que la Marina Ilustrada pues es un buen trabajo de nuestro amigo David Casado. David, aunque no hemos venido aquí a hablar de estos otros libros tuyos, sino del último, pero bueno, vamos a hacer un repaso. ¿Cuándo empiezas tú a interesarte por la historia y a escribir historia? Bueno, yo la historia desde siempre, porque en casa se hablaba de historia. Eso es así, ha sido la inquietud pues que recuerdo desde niño, libros de historia y demás. Luego hay una cosa curiosa, yo soy periodista de formación y empecé haciendo efemérides porque no las quería hacer nadie en mi época. Entonces, digamos, me las encasquetaban a mí los veteranos y curiosamente eso me llevó a hacer reseñas de libros, a poder entrevistar a historiadores, a mantener, digamos, esos canales abiertos con la historia que empezaba entonces a resurgir en los medios de comunicación, después de una época que estuvo muy, muy postergada. Apenas habíamos muchos profesionales que nos dedicáramos a ello, ¿no? Aparte de la famosa nieve con costrina. Y bueno, eso se ha quedado ahí desde siempre, ¿no? Y una vez ya que me jubilé de la profesión y dedicarle horas y energías al periodismo y me encontré un poco más libre, me volví a reencontrar, digamos, con la narrativa. Sí. Que bueno, siempre había tenido algunas aficiones de escribir y demás. Me volví a encontrar con la narrativa y desde entonces pues no he parado, ¿no? Empecé a contactar con amigos de, digamos, el colectivo de divulgadores de la historia, que hay grandes profesionales. Efectivamente. Y llevado un poco en volandas por también mis amigos y ese ambiente, pues me he dedicado con júbilo, más y ahora que estoy jubilado, a efectivamente la divulgación histórica en materias que a mí más me interesa, ¿no? Tengo verdadera predilección por el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración. Lejos de todos los prejuicios que hay sobre eso, es un siglo magnífico para España,
Es un siglo de resurgir en todos los órdenes. Empezamos ese siglo con una mortalidad de 27 años, una esperanza de vida tremenda, una mortalidad infantil tremenda, ¿no? Y acabamos el siglo, ese siglo tan denostado, ¿no? Con una esperanza de vida de más de 40 años, que pensar entonces que los franceses, que era, digamos, el país más desarrollado, la tenía de 46 años, y con una mortandad que había infantil que se había reducido a unos niveles absolutamente espectaculares, ¿no? Y es un siglo además que en España se industrializa y se desarrolla la ciencia, y tenemos verdaderamente grandes genios. Por mencionar, por ejemplo, a Jorge Juan, que ayer estuve en el Museo Naval viendo la exposición de su 250 aniversario del fallecimiento. Y bueno, como esos, pues por supuesto todos los que tenemos en la cabeza, desde Celestino Mutis hasta los hermanos Elúyar, Agustín de Betancourt, por supuesto un astrónomo como Dionisio Alcalá Galiano, el primero en cuestionar precisamente la mecánica celeste de Newton, observando que Mercurio no cumplía precisamente esas leyes, ¿no? Cosa que tuvimos que esperar a la teoría de la relatividad para encontrar una explicación, ¿no? Y es un siglo extraordinario, lo mires por donde mires. No te digo ya nada de la expedición de Balmis, por supuesto la expedición Malaspina, todo lo que es el descubrimiento de toda la cartografía del Pacífico, que luego se apropian los británicos tras la ocupación de Manila, ¿no? Y permite a Cook realizar los viajes que le han dado fama, cuando verdaderamente si la cartografía española no habría llegado a ningún sitio, y etcétera, etcétera. Y a mí me parecía que esa historia estaba postergada, estaba relegada, y había que recuperarla. Y la Marina, ¿no? Y la Marina Ilustrada me sirve como hilo conductor de toda esa evolución del siglo XVIII, que ciertamente empieza con una guerra terrible, ¿no? Por la sucesión al trono español, y prácticamente acaba, digamos, con esa batalla de Trafalgar y esa invasión napoleónica, ¿no? Que nos vuelve a sumergir en otra guerra de la cual España queda devastada, desgraciadamente. Digamos que casi 100 años de paz, ¿no? Casi. Bueno, ahora, paz entre comillas. Ahora tú lo sabes bien, que has visitado muchos conflictos. Ahora nos parece, claro, llevamos una época muy larga de paz, ¿no? Hasta la guerra de Ucrania y ahora la de Gaza. Pero antes no era así. Antes prácticamente cada 4 o 5, un lustro, un decenio, siempre había alguna guerra en Europa. Y además duraban 100 años, sí, o 30. Además es que era así de terrible, ¿no? Tanto en la Europa continental como en todo lo que significaba los imperios coloniales, ¿no? De todas maneras, quizá la península ibérica es una de las zonas donde menos conflictividad ha habido. O sea, Centro Europa era el gran campo de batalla, ¿no? Efectivamente. Primero, una confluencia de situaciones con la invasión turca, que quería llegar al centro de Europa, y que gracias precisamente a la intervención española, como por ejemplo el sitio de Budapest, los famosos 300 españoles que defendieron Budapest e impidieron que los turcos continuaran por esa zona, o la toma de Viena, que bueno, en la toma de Viena que querían hacer los turcos nunca la tomaron, gracias a los católicos, digámoslo así, porque ¿quién influyó? Por un lado, ese inmenso ejército polaco que también funcionó, y por otro lado los españoles que estaban también defendiendo a Austria. Es curioso, ¿eh? Muy cierto. A veces, efectivamente, hemos despotricado de los Borbones, pero los Borbones en el siglo XVIII, y sobre todo esa figura que sobresale sobre todo lo demás, que es Carlos III, mantuvieron la paz interior. Eso es evidente, ¿no? Mantuvieron la paz interior, y además se expandieron muy bien por fuera, porque precisamente Carlos III, que había sido rey de las dos Sicilias, es decir, de Nápoles y Sicilia, pues es un hombre que digamos, es un esplendor de paz, de expansión y de cultura, ¿no? Sobre todo de cultura. Efectivamente. Nunca antes el Imperio Español alcanzó la máxima extensión como gracias a los viajes de Bodega y Cuadra, llegar prácticamente hasta Alaska y buscar la actual
Vancouver, ¿no? Vancouver, Y ahí ondeó la bandera española, ¿no? En lo que es la frontera de Canadá con Alaska, digámoslo así, ahí estaba el último fuerte contra los indios, que nos llevábamos bien con los indios, curiosamente, no como los británicos. Y luego hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de la Marina Ilustrada, es que tuvimos una guerra naval contra Rusia, precisamente por Alaska. Fue una guerra maravillosa porque no se encontraron nunca, fueron incapaces de encontrarse, claro. Que el Pacífico es muy grande, Alaska es muy grande, Siberia es muy grande, entonces dos barquitos por un lado y un barquito por otro buscándose, tienen que encontrarse. Y dio tiempo a que se firmara la paz sin haberse pegado ni un tiro, ¿no? Bueno, es que la gente no es consciente de la inmensidad de lo que significó el Imperio Español de los Borbones, ¿no? Es que sabemos que España es 500.000 de kilómetros cuadrados y que, por supuesto, el virreinato de Nueva España pues era ya él solo como 10 o 20 veces esa extensión y así, ¿no? Pero teniendo en cuenta las distancias del Imperio Español, lo que había que abarcar es que son 20 millones de kilómetros cuadrados, porque es que vas desde Alaska a Filipinas, pasando por supuesto por las posesiones en África y todo lo que tú quieras, ¿no? Y toda la inmensidad del archipiélago del Pacífico, ¿no? Con por supuesto esa plaza tan extraordinaria que ahora tienen los americanos, que se llamaba Guanajuato o Guan. La isla de Guam, donde se habla el chamorro. De verdad. Y bueno, y en fin. Chamorro es una mezcla de español con el idioma local. Era extraordinario, vamos. Y bueno, pues hay una cosa muy curiosa, porque tú sabes la anécdota de cuando los americanos conquistan Guam, y es que llega la flota norteamericana, se pone frente a Guam y dispara, ¿no? Y entonces pues aparece una pequeña barquita motor que se acerca a los barcos americanos con un representante español que llega y dice: venimos a pedirles disculpas de no poder responder a sus salvas, porque toda la artillería americana no le había dado nada. Y los españoles pensaban que eran salvas de ordenanza, y no, los otros iban a conquistar la isla. Además hay que tener en cuenta una cosa, el Imperio Español, a diferencia del Imperio Británico, que gobierna sobre grandes desiertos, llámese el desierto de Canadá o el desierto de Australia o los desiertos que hay en el subcontinente indio, el Imperio Español estaba muy poblado, era el más poblado de la Tierra. Realmente agrupaba prácticamente al 26% de toda la población mundial. Sí, América estaba muy poblada y por supuesto todo lo que eran los virreinatos pues era fantástico. La población que había en comparación con lo que podían ser las colonias, y esas sí que eran colonias, no los virreinatos españoles. Que eran provincias. Que eran provincias. Porque un español de Burgos tenía los mismos derechos que un español de Buenos Aires. Efectivamente, y todos sabemos además la cantidad de ciudades que hoy son patrimonio universal de la UNESCO, y no hay ninguna en la Indonesia holandesa, o no hay ninguna en las antiguas colonias británicas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Las cosas como son, vamos a ser serios. Efectivamente. Y bueno, pues no hemos venido aquí para hablar de todo esto, que es muy interesante. Ojo. Es muy interesante. Me has tocado un tema que a mí me emociona. Podríamos seguir hablando de él, ¿eh? Podríamos seguir hablando de él. Lo cierto es que ese país de segunda clase en el siglo XV ni de segunda clase. Ya en el XVI empieza a ser de segunda categoría, que es Inglaterra, y que llega a ser algo a base de robarle a los españoles. Robar, exactamente es la palabra. Sí. Pero claro, ¿cuántos habitantes podía tener España en el siglo XVI? Pues desgraciadamente España peninsular, por las pandemias y demás no habíamos superado la población que se supone había en la España de los Reyes Católicos, que estaba cifrada en unos 7,5 millones de habitantes. En los mejores tiempos pudimos llegar a 9, ¿no? Y al final de ese siglo XVIII, esos 9 de principio se han convertido en 11,5 millones, según el último censo de Florida Blanca, por ejemplo. Pero no tiene nada que ver con los 30 millones de franceses, con los 18 millones de ingleses. O sea, España siempre tuvo una demografía muy
muy inferior a, digamos, sus rivales. Y eso influye mucho, porque por supuesto no hay reposición cuando sucede cualquier desastre. Y desastres, curiosamente, se cuentan los españoles, pero no se cuentan los desastres británicos, ¿no? Por ejemplo, la contraarmada. Por supuesto. Hay una cosa que mucha gente se queda un poco aquí extasiado. Un buen amigo también ha venido ya un par de veces a mis programas a hablar de su libro Contraarmada, y hemos estado hablando de la contraarmada. Y la gente dice, ¿eso de la contraarmada? Pues sí. Nosotros hicimos una armada para invadir Inglaterra por diversas circunstancias que no son las que se cuentan, porque realmente no hubo ninguna batalla naval, sino que una serie de inconvenientes, y al final pues se retiraron los españoles con unas pérdidas de quizá el 15, el 20% de su producto inicial, ¿no? Mientras que los británicos, pensando que el desastre español había sido mayor, se lanzaron a la conquista del norte de la península, ¿no? Cierto. Y perdieron más del 50% de lo que traían. Bueno, un montón de navíos y, por supuesto, miles de hombres. Pero de eso no se habla. De eso no se habla porque ellos han ganado la batalla de la propaganda. Y eso por no hablar de la derrota mayúscula de Cartagena. De Cartagena de Indias, ¿no? Que no vuelven a tener otra igual hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Hicieron hasta una... no es una moneda conmemorativa, es una medalla conmemorativa. La gente anda... No, es que hicieron hicieron una medalla conmemorativa que luego se secuestró, claro. Tiene una medalla conmemorativa de la toma de Cartagena de Indias. Porque alguien llegó y le dijo en Londres hemos conquistado Cartagena. Pues muy bien, estupendo. Y luego resultó que no. Lord Vernon, precipitándose y viendo cerca su victoria, envió un aviso a Londres, a la City, que le había financiado para que se quedaran tranquilos. Y claro, fue un desastre, porque además un disparate. El jefe español, el famoso Blas de Lezo, le faltaba una pierna, le faltaba un ojo, tenía un brazo averiado y 3 o 4 cosillas más, ¿no? Y el tipo pues le atacan, y cuando para el ataque dice, bueno, y ahora nosotros al ataque. Y dice, pues si sois 4 es igual al ataque. Es algo parecido a lo que es a lo uno que de los pasó pocos almirantes de la historia, no son los españoles que jamás perdió una batalla. Jamás perdió una batalla, no como Nelson, que Nelson perdió una. Se quedó sin su brazo en Tenerife. En Tenerife, exactamente. Además fue hecho prisionero. Lo que pasa es que el ser masón, igual que el general Gutiérrez, que era el defensor de Canarias, pues le salvó de que se quedase prisionero. Sí. El otro vino... y la caballería y generosidad con la que siempre peleaban los españoles. No solamente ese caso que me cuentas, no tienen más que ver a Fadrique de Toledo o al mismo Antonio de Oquendo, lo espléndidos que eran con los prisioneros, ¿no? Y cómo los trataban. Sí, bueno, el famoso cuadro de las lanzas ya lo indica perfectamente. En alguna ocasión eso ha fallado. Yo he hablado aquí de la batalla de Bailén, y en la batalla de Bailén ahí fallamos, pero fue un problema de propaganda también. O sea, falló la propaganda hizo creer una serie de cosas y no se trató a los prisioneros adecuadamente. De hecho, Napoleón ni siquiera los quiso rescatar a los prisioneros. Dijo que son prisioneros que se queden allí. Y bueno, es lo que sucedió. Bueno, no estamos aquí, vuelvo a repetir, para hablar de la Marina Ilustrada. Venga. Estamos aquí para hablar de este libro. Venga. Este libro que tiene una pinta excepcional. No conocía yo esta editorial, Pinolia. Sí, Editorial Pinolia. Pues es del mismo grupo del grupo de Manuel Pimentel, el editor. Ah, de Almuzara. Es el mismo grupo. Ah, no, pues no lo sabía. Es otro sello, sabes que tiene varios sellos. Pues tú sabes que a mí me acusan de ser casi un promotor de Pimentel. No lo sabía. El 90% de la gente que traigo a mis programas suele editar con Almuzara o con Secotia. Tengo muy buena amistad con Humberto Pérez Tomé, con el que he hecho algún programa cuando estábamos en Radio Ya. Y bueno, pues la mayoría de los libros que yo traigo son de Almuzara o de Secotia. Y la gente dice, claro, es que algo tienes que ver con ellos. No, yo no tengo nada que ver con ellos, simplemente es que cada 2 días sale un libro de Pimentel. Es curioso, ¿eh? Sí, o sea, lo está haciendo muy bien y está cubriendo huecos en el caso concreto de la historia o la divulgación histórica, que están dejando de lado otras editoriales. No, yo soy consciente que los libros de historia no es que sean bestsellers.
Depende, ojo, depende. Pero bueno. Hay libros de historia que se venden maravillosamente bien. O sea, bueno, no son novelas, yo lo entiendo, y ninguno de los que nos dedicamos a esto somos Pérez Reverte. Entonces, bueno, yo entiendo que autores más desconocidos y con temas de historia y demás, pues hombre, no es el sumum de los bestsellers, ¿no? Sí, pero lo bueno que tiene Almuzara, que es la casa madre, aunque luego, por ejemplo, Pinolia es una asociada, o Secotia, hay Berenice, ahí son 10 o 12 editoriales y tal, que todos los meses cada una pues saca a lo mejor 1 o 2 libros. Claro, si tenemos una editorial principal y 10 o 12 subsidiarias y todas sacan un mínimo de 2 libros, nos estamos encontrando que prácticamente todos los días o cada 2 días aparece un libro de este sello. Con lo cual, pues claro, yo cojo y, oye, vente que te voy a hacer una entrevista y tal, que me gusta tu libro. Y vente, y al final todos son de Almuzara. ¿Pero qué pasa? Y no pasa nada. O sea, no me paga Almuzara nada por traer a sus autores. Hombre, Almuzara yo creo que también asume ciertos riesgos. Uno de los libros, por ejemplo, de Almuzara, que a mí me ha encantado, que son las memorias del general Guillermo Velarde, el padre de la bomba atómica española, lo ha tenido que publicar Almuzara. Parece ser que los demás no lo encontraban apropiado, ¿no? Pues no lo sé. Yo le entrevisté al autor, que es un madrileño que vive en Cataluña y que fue militar del Ejército del Aire. Y fue muy interesante porque él me comentaba precisamente que nadie quería publicarle el libro. Cuando es un tema, primero, desconocido. Entonces, todo tema desconocido es ideal para publicar, porque esto no ha hablado nadie, pues esto va a tener tirón. Y luego, además, es que parece ser que nadie quería que se publicase, o incluso hubo zancadillas. Lo que pasa es que... Sabes que todo el tema nuclear es un tema tabú para la izquierda y bueno, y está lleno de complejos y muy mala prensa y muy mala información. Bueno, se ha explicado bien. Sí, hablando de tema nuclear, bueno, España tiene una única bomba nuclear enterrada en un bloque de cemento en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y fue uno de los motivos de que el almirante Carrero subiese a los cielos con coche, chofer y escolta incluido. De hecho, esa tesis la he defendido en un artículo que publiqué precisamente en nuestra revista de divulgación histórica con motivo del 50 aniversario del asesinato del almirante. Carrero, efectivamente. Y bueno, parece ser cierto, o al menos... O casi cierto. Que si la intervención fue uno de los motivos. La intervención de la CIA y esa entrevista previa con Henry Kissinger, pues no se explica. Se entrevistó con él el día anterior, o sea, de que lo asesinaran. Efectivamente. Y parece ser que la entrevista consistió en no. Y claro que pues el judío se marchó bastante cabreado. Muy enfadado, no estaba acostumbrado a que nadie le diera un no por respuesta. Canceló todo el programa de visitas que tenía en España, incluido una visita al Museo del Prado, y efectivamente parece ser que eso precipitó el atentado. Eso sí, eso es lo que se ha defendido en varios estudios muy interesantes, pero siempre volvemos otra vez como lo de la bomba atómica, ¿no? Que es desconocida totalmente. Hombre, como tú sabes, aquí tenemos un problema con la ley de secretos oficiales. Es demasiado restrictiva tanto en tiempo para acceder a los documentos como en temas que están sub iudice o que no pueden ser abiertamente consultados. Esto han pasado los suficientes años. Vamos, en Estados Unidos esto estaría desclasificado totalmente. Sí. Bueno, todo no, porque en Estados Unidos también se guardan sus secretitos. Hombre, sí, claro. Tiene algunos secretitos que se los guardan muy bien porque no les interesa. Por ejemplo, lo de Carrero, sin ir más lejos. O sea, que tampoco... Ya estamos de acuerdo. Y hablando de bombas atómicas, hay quien dice que los alemanes fabricaban hasta 18 bombas atómicas, 12 de las cuales iban en el U-235 que iba a Japón, pero que nunca llegó a Japón, sino que acabó en Estados Unidos. No sé si, como hablar de Canaris, y Canaris estaba en ese ajo. Ya lo sé, pero de ahí no he podido. ¿No has podido tirar? No he podido investigar y entonces, claro, sigue dentro de digamos... Está en las nubes, ¿no? Está en
En la nube esa que impenetrable. Entonces, no sabemos. Lo que Canaris hizo fue proteger a los científicos del Instituto Wilhelm, porque muchos de ellos efectivamente estaban perseguidos por la Gestapo por sus orígenes judíos, y él sí se preocupó de defenderlos y demás. Él también en parte fue culpable, bueno, culpable que es una palabra que no es la adecuada, responsable de esa operación Paperclip. No lo sabes. No lo sé. Pero hay una cosa que sí es cierta, y es que sí es cierto un que año antes de terminar la guerra, los americanos ya tenían hecha la lista de a quién iban a captar para llevárselo a Estados Unidos, ¿no? Sí, pero no lo sé. No lo sé, porque entre otras cosas el problema que te encuentras con Canaris sigue, como buen espía, sigue viéndose en biografías más recientes como la de Richard Bassett y demás, es que lógicamente los nazis quemaron toda la documentación de la Auer, de la defensa, y quemaron sus diarios, y quemaron sus anotaciones y archivos. Entonces, claro, eso dificulta mucho. Entonces sabemos de él a través de las declaraciones, muchas de las cuales se hicieron en los juicios de Nuremberg, con algunos de sus amigos como Gisevius que le defendieron y demás, con el diplomático, y la referencia de otros autores que han hablado sobre él, o de gente que perteneció en su día a Lauer y pudo escribir memorias o demás, pero siempre son referencias, porque, insisto, la documentación originaria, los nazis se encargaron de quemarla. De todas formas, bueno, el espíritu del libro no es que a mí es lo que te iba a preguntar. No es que a mí me interese excesivamente la biografía de Canaris, aunque lógicamente se cuenta la biografía de Canaris y lo que fue el personaje. A mí lo que me interesaba es que a través de Canaris poder explicar unos años que son fundamentales en las relaciones hispano-germanas, porque Canaris es una figura fundamental durante 30 años de las relaciones hispano-germanas. Empiezan prácticamente en mitad de la Gran Guerra, en 1916, cuando él es destinado a la embajada alemana en Madrid, a defender los intereses de las empresas alemanas y procurar el habituallamiento de los submarinos y navíos alemanes, con la organización de Stapending. Él establece muy buenos contactos con la élite política y económica del país, léase Juan Mar, Horacio Echevarrieta, Primo de Rivera, llega hasta el mismo Alfonso XIII, que lo considera su agregado naval oficioso, y esas relaciones marcan las relaciones hispano-alemanas prácticamente durante 30 años, desde mitad de la Primera Guerra Mundial hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Y a mí me parece que ese personaje me podía servir para explicar unos años muy decisivos de la historia española, con especial también hincapié en los 9 años que van desde el comienzo de nuestra guerra civil hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y en todos esos años Canaris va a resultar una figura clave que va a estar en muchas salsas. Un interlocutor para muchas cosas, en definitiva. Para muchas cosas. Franco confiaba en él, en su interlocución con los alemanes, hasta tal punto que el embajador Faupel, con el que no se entendía, Canaris dice, mira, Franco y Faupel no se entienden, mándame a otro, ¿no? y cambian hasta el embajador alemán, por intermediación de Canaris. O sea, imagínate el poder que tenía en Berlín, ¿no? Pero de todas maneras, a mí me da la ligera impresión de que Canaris y el nacionalsocialismo no hacían buenas migas. No hacían buenas migas, porque Canaris es un apellido muy poco común para los alemanes, y él particularmente tampoco era, un ario, ¿no? El modelo de un ario. Canaris posiblemente desciende de familias de judíos italianos que llegaron a convertirse en la alta burguesía y aristocracia alemana de carácter industrial, ¿no? Su padre era un ingeniero que manejaba una siderurgia en una de las zonas del Ruhr, ¿no? Y él tenía además una cosa, y es que tiene 2 hijas, y una de ellas es disminuida o minusválida, así que como se decía entonces. Acuérdate que el nazismo practicaba la eutanasia de todos aquellos que
Con lo cual, en fin, Canaris, que sí salvó a sus hijas y que sí las mantuvo a salvo, pues no podía estar muy de acuerdo con las teorías arias, ¿no? Él también protegió a muchos judíos, y como los del Instituto de Física de Berlín y demás, y se le sabe además con unas muy buenas conexiones con el Vaticano, por ejemplo, ¿no? Y con los servicios de inteligencia británicos, porque él siempre intentaba llegar a una solución o una paz que pusiera fin al conflicto, ¿no? Y estuvo siempre en esas conspiraciones y demás, ¿no? Él no era partidario de la violencia en absoluto, en ese sentido jamás fue un nazi, nunca estuvo afiliado al partido nazi. Es que normalmente los militares no son partidarios de la violencia, bueno, es curioso. Efectivamente, él era un militar conservador, por supuesto, y un gran patriota, además de marino, todo eso. Pero efectivamente la Ágora, a diferencia de la Gestapo o los SD, la Gestapo, el SD eran movimientos políticos. Jamás practicó el asesinato, la tortura. No es normal en los militares eso. Él mantenía y además expulsó del Auer a todo aquel que se pasara, ¿no? Precisamente. Y bueno, tanto por su espíritu, por sus convicciones también, él llega a la convicción de que Alemania efectivamente no puede ganar la guerra y que sería bueno pactar una paz, por lo menos con Occidente, ¿no? Porque con Rusia eso está perdido. Y él elabora por eso, ¿no? Hay una primera conspiración en la que sabemos que él participa, que es para deponer al Führer, no para ejecutarlo, sino simplemente para apartarlo del poder, precisamente con motivo del Pacto de Múnich, ¿no? Que piensan, él está convencido, como otros dirigentes políticos alemanes y otros militares, de que van a la guerra, de que el Pacto de Múnich va a significar la guerra, la desmembración de Checoslovaquia, el ocupar los Sudetes, ¿no? Pero bueno, como luego Chamberlain llega allí templando gaitas y Hitler triunfa en olor de multitudes por aquello, pues claro, aquella primera intentona de poner a Hitler del poder se frustra, no se lleva a cabo, ¿no? Y luego, pues al final, él acaba participando en el famoso complot del 20 de julio, ¿no? De la Operación Valquiria, donde ponen la bomba en la guarida del Lobo, ¿no? Sí, la guarida del Lobo, lo que hay una serie de cosas que pasaron allí que yo no entiendo muy bien. Hay quien opina que bueno, la bomba sí mató al doble de Hitler, porque quien estaba en la sala no era Hitler, sino uno de sus 6 dobles. Lo ignoro. Pero solo tenía 6 dobles, nada más. Lo ignoro. Y lo cierto es que quizá esté ahí el tema, pero lo que sí es cierto es que la preparación del evento, desde de ese asesinato de Hitler y de rebote de sus principales de Estado Mayor, estaba perfectamente planificado, y que bueno, pues el que Hitler no muriese allí se puede considerar casi un milagro, ¿no? Bueno, realmente hay fotos de Hitler que a continuación de ese atentado se reúne con Mussolini, en donde se le ve la cara herida, porque efectivamente le había golpeado la mesa, que se levanta con motivo de la bomba, y bueno, parece cierto que efectivamente la robustez de esa mesa de madera bastante gruesa, y el que habían cambiado de lugar el artefacto. Sí, porque el artefacto lo habían puesto en una de las patas, que en una de las patas era de ancha como esta mesa, ¿no? Sí, y entonces, bueno, pues parece ser que eso le salva, y que cuando él estaba inclinado sobre los mapas y le levanta la mesa es cuando le golpea la cara y le hiere. Y luego también contribuyó el que la reunión se cambió de lugar, y en vez de hacerse en el búnker con las paredes de cemento, que aquello hubiera sido una escabechina total, nadie habría salido vivo, pues se celebra en donde estaba ese armazón de madera, donde el arquitecto de Hitler, el famoso Speed, el arquitecto Speed, celebraba sus reuniones con los planos y cosas de estas, y entonces se había celebrado ahí. Entonces, claro, una instalación de madera con cristales abiertas y tal y cual, pues efectivamente la explosión de la bomba pudo... Sí, se va. No, porque nada la retiene. En vez de concentrarse, pues bueno. Entonces, nada la retiene y la explosión. Los más afectados eran los que estaban próximos, que esos sí resultaron muertos, pero bueno, para lo que podía haber sido... Sí, no fue nada. Pues, no fue nada. Lo que sí fue es que después de ese atentado,
pues hubo un descabezamiento muy importante de la Wehrmacht, de la Luftwaffe, de la Kriegsmarine, de todo. Empezando porque Erwin Rommel se tuvo que suicidar. Sí. Cuando no tenemos muy seguro que Erwin Rommel estuviese en este ajo, sí su segundo, el que luego fue jefe de Estado Mayor de la OTAN. Curiosamente, el primer jefe de Estado Mayor de la OTAN fue el que era el segundo de Rommel, ¿no? Parece que por los conspiradores, ahora no recuerdo, en el libro sí detallo los nombres exactos y demás, se pensaba la figura de Rommel como capacitado para conducir al armisticio de Alemania para finalizar la guerra y que él fuera el conductor del armisticio con los aliados. Pero... Y Rommel no había dicho que no a eso. No había dicho que no. A lo mejor Rommel era un tipo muy especial, pero no le veo yo metido en estos ajos, porque era un militar un poquito diferente a lo que se llevaba en ese momento. Había nacido un siglo antes, en realidad. Rommel estaba en el siglo XVIII casi, o principios del XIX, en lugar de estar en el XX. Esos conceptos que él tenía de cómo debía de ser la vida y cómo debía ser la familia, el honor, hombre, todo ese tipo de cosas que se empiezan a perder. Si el atentado hubiera tenido éxito, es otra historia. Von Tresckow, que era, digamos, el general que estaba a la cabeza del mismo, hubiera sido el que hubiera ocupado la Cancillería, ¿no? Sí, pero provisionalmente. Pero claro, como se tuvo también que suicidar, pues... Sí, es que hubo una epidemia de suicidios ese día, ¿no? Y si no, pues fusilados, o si no, con cuerdas de piano. Bueno, es extraordinario y yo no lo sabía, pero me lo comentó un amigo que acaba de publicar un libro muy interesante que estuvimos presentándolo precisamente en Tercios Viejos sobre los secretos y episodios oscuros de la Segunda Guerra Mundial, de Juan Ortiz, que es también mi amigo, que 100.000 alemanes se suicidaron a la vez que el Führer. No, es que, vamos a ver, hay una cosa que está muy clara. Que la impronta de Hitler es curioso. Un hombre que hacía muy poquitos años era un desheredado, alguien que vivía... dormía en un banco o en la puerta de un edificio, envuelto en cartones, que iba a los comedores de caridad, etcétera. De repente llega a ser la máxima autoridad de un país que no es el suyo, porque él no era alemán, era austriaco. Y curiosamente la gente lo acoge como ese líder, o sea, es alguien que consigue arrastrar una población como la alemana y la no alemana, porque su impronta llega a toda Europa, incluso a América. En América o en Asia hay gente que devociona, o sea, es una especie de mesías. Bueno, casi. También influyó, yo creo, en ese aspecto el terror rojo. O sea, los alemanes eran conscientes de las tropelías que venía haciendo el Ejército Rojo, no solamente de las violaciones, que por supuesto, y yo creo que también infundió el temor a caer en manos de las tropas soviéticas. También posiblemente, aunque, bueno, los norteamericanos, británicos y franceses van de manos limpias y tampoco. Hicieron lo mismo, lo que pasa es que poquito, o sea, menos exagerado, pero vamos... El bombardeo de Dresde no tiene ningún sentido. Es un genocidio y es un crimen de lesa humanidad. Efectivamente, o como lo que está pasando ahora mismo en Gaza, pues igual. El famoso británico, el jefe de la RAF, era un carnicero total. Sí. Bueno, el propio Churchill lo era. Un hombre que desayunaba ginebra. Un alcohólico de mañana. No es santo de mi devoción. No estamos hablando mucho... A mí tampoco, y no fue bueno para España. No. No estamos hablando mucho de tu libro, estamos hablando de la época. Bueno, ¿por qué? Porque a mí no me gusta destripar el libro. No sé si tú has oído alguna de mis entrevistas. Normalmente hablamos alrededor del libro, pero nunca del libro, porque yo tengo una cosa muy clara. Luego en los WhatsApp y en los comentarios que hace la gente, sobre todo en YouTube, pues no han ustedes hablado del libro. Y yo respondo lo mismo. Esta entrevista no es una entrevista, es una charla entre el autor de un libro y yo, que hablamos de historia, de una determinada historia. Y luego estamos hablando de este libro que yo tengo en mis manos, que se llama Canaris, el espía y confidente de Franco. Y me dirán ustedes, pues no han hablado nada de ese confidente de Franco. No, bueno, mire usted, aquí hay un libro que ha escrito este señor. Entonces, si yo voy y destripo el libro, ¿qué gracia tiene? O sea, ya usted no va a comprar el libro.
Ya he contado muchas veces que yo he tenido una distribuidora y venta de libros, y un día yo me enfadé muchísimo porque vino un fulano y se leyó un libro entero delante de mis narices en una caseta de estas de venta de libros en las ferias del libro, ¿no? Y eso me descuadró totalmente y dije, a partir de ahora, el que quiera ver el libro, ve el libro. Mire, este es el libro, ¿lo ven? Bien, vale, pues si le interesa, pague, lléveselo. Pero es que usted no se da cuenta de que yo a lo mejor he necesitado 2, 3 años a diario, trabajando, buscando fotos, buscando planos, luego hablando con el editor, con el impresor, todo eso. La gente no lo valora, se cree que tiene derecho yo te lo agradezco, porque este libro... Sí. Es que ahora te voy a hacer una pregunta sobre eso. Una documentación que me costó mucho y lleva trabajo. El libro podrá estar mejor o peor escrito, pero desde luego está documentado. Y hay que pagar ese trabajo, hay que pagarle. Lleva su trabajo. Y además con cosas muy curiosas, porque parte del libro me pilló estando en el confinamiento de la pandemia, con lo cual no se podía más que acceder a determinada documentación a través de online. Y por ejemplo el archivo militar de Ávila, donde yo encontré que Canaris tiene al menos una docena de importantes condecoraciones españolas, que es el militar extranjero posiblemente más condecorado en España del siglo XX. Cosa que es muy, muy curiosa, porque tiene hasta órdenes firmadas por el rey Alfonso XIII, con eso te digo todo, aparte de las que luego le concedió Franco. Es efectivamente una investigación que lleva su tiempo y que lleva trabajo y que lleva esfuerzo, y lo que tú dices. Y es una lástima que luego se destripe un libro así de buenas a primeras. Bueno, pues, yo, de todas formas, permíteme, para crear un poquito de... Nos vas a contar algo. Para crear un poquito de... Nos vas a poner la miel en los labios, nos la pones, que venga, se dime. comprenda el papel de España en la Segunda Guerra Mundial, ese papel tan denostado, vilipendiado por unos, y etcétera, etcétera. Yo recojo en la introducción del libro unas palabras del historiador norteamericano Edward Malefakis, que él escribe lo siguiente a este respecto. Si en España hubiese estallado una guerra civil en 1934 o 1935, o hasta en febrero en lugar de en julio del 36, la reacción internacional habría sido muy diferente. Con la zona de Renania todavía desmilitarizada, Hitler no se hubiese atrevido a desafiar a la opinión internacional con una ayuda descarada a quienes habían alzado contra la República Española. Lo mismo cabe decir de Italia, cuyas fuerzas militares no completaron la conquista de Etiopía hasta mayo de 1936. Y sin la intervención de las potencias fascistas, la Unión Soviética, siempre más cauta que ellas en cuestiones de política exterior, no hubiese intervenido en la contienda. Pero por estallar precisamente cuando las potencias fascistas consolidaban su posición internacional, y solo al cabo de unas semanas de que la victoria del Frente Popular francés introdujera nuevas incertidumbres en la política exterior gala, la Guerra Civil Española se convirtió inmediatamente en el foco de la atención del mundo. Sí, señor. Bueno, creo que para muestra vale un botón. Y el botón es impresionante. Te voy a hacer la última pregunta. Ya se está riendo el técnico. Siempre hago la última pregunta, es siempre la misma. Tú que eres madrileño y además del Instituto San Isidro, como el técnico y como yo. Los tres. Los tres hemos estudiado en el Instituto San Isidro, lo cual es, pues es un honor. Era un honor. Ahora ya la cosa, como en todos sitios. En nuestra época el Instituto San Isidro era de los mejores de Madrid. Era el mejor, era uno de los mejores de España. O bien el Pilar, que era elitista, o el Ramiro de Maeztu. Sí, pero el Pilar no era un instituto, era un colegio privado. Efectivamente, pero como instituto solo el Ramiro, de los mejores. Solo el Ramiro nos podía mojar la oreja. Solamente, y no mucho. Los dos mejores institutos de Madrid. Bueno, otros exalumnos como Lope de Vega, como el propio Cervantes, como el sargento don Pedro Calderón de la Barca. Pedro Calderón de la Barca, que fue sargento de infantería del Tercio Viejo de Nápoles, del que yo he sido jefe de sanidad. Ojo, ¿eh? O sea que hay muchas coincidencias por ahí. Pero bueno. Y un instituto creado en el viejo Colegio Imperial de los Jesuitas por don Antonio de Aranda.
Nada menos. Sí, sí. Bueno, pero que Cervantes y toda esta gente fueron alumnos de San Isidro cuando el San Isidro no se llamaba así. O sea, pero el San Isidro, antes de ser un instituto nacional de enseñanza media, pues fue el colegio de los jesuitas, fue muchísimas cosas desde prácticamente final del siglo XV. Efectivamente. Que es cuando se levanta el edificio primigenio con lo que es la parte central del instituto, la parte noble, ¿no? Y luego ya pues se va ampliando. Bien, tú como madrileño y alumno del Instituto San Isidro conoces la calle Carretas. Todo el mundo, todos mis oyentes yo creo que van a venir a Madrid solo a conocer la calle Carretas. Entonces tú bajas por la calle Carretas y llegas a la Puerta del Sol. Entonces llegas a la Puerta del Sol, todavía circulan los tranvías o circulan los autobuses por allí y la gente andando. El centro de la Puerta del Sol era un jardín, no sé si te acuerdas. Era una especie de jardín ovalado que tenía una fuente. Fuente, sí. Una fuente. Al lado de las vías del tranvía. Exactamente. Pasaba, entonces tú bajabas por Carretas, girabas a la derecha y en la misma esquinita prácticamente habría una librería que seguro que tú has comprado en ella. La librería San Martín. Efectivamente, que mataron a Canalejas en la puerta. Mataron a Canalejas viendo ese escaparate, que antes de ir al Consejo de Ministros, que estaba en la Casa de Correos. Efectivamente. Entonces ahora yo te pregunto, cuidado, no te pongas en medio de Canalejas y los anarquistas, que seguro que eran anarquistas, pero los mandaba a Estados Unidos, como es lo habitual en nuestro caso. O sea, excepto a Prin, yo creo que ha sido Estados Unidos quien ha mandado a todos los que se han cargado a un presidente español. A 4. Pues posiblemente. A 4 con seguridad. Y al quinto, que sería Prin, tengo mis dudas. Mis dudas. Yo creo que la masonería escocesa tendrá algo que ver en ese tema. Bueno, pues tú te pones frente a la librería San Martín y ves en mitad de aquel escaparate, enorme escaparate que tenía, un escaparate majo, con una cristalera, y había muchísimos libros interesantes, no, lo mejor, en historia, en geografía, en política, en economía, y ves este libro en mitad de, o sea, puesto ahí en el sitio de honor, Canaris, el espía y confidente de Franco, David Casado Rabanal. David, ¿por qué entro y compro el libro? Pues mira, a mí una de las cosas que más me sorprendió cuando yo me enfrenté con Canaris es que, pese a ser un personaje, tal y como defiendo en el libro, que está en muchísimas salsas de la historia española y que no se explica determinados asuntos sin su intervención, no tenemos bibliografía sobre el personaje. Toda la bibliografía es extranjera, era extranjera, y nosotros, pese a ser un apasionado de España, un hombre que sentía a España como su segunda patria, un enamorado del Mediterráneo, de la cultura mediterránea, de la gastronomía española, que tenía pavor al frío, que él pasaba temporadas de descanso y relax en España siempre que podía, incluido las épocas peores de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, para mantener su red, por supuesto, de la Co-Spanien, pero también porque él se encontraba a gusto, pues no tenemos un solo libro sobre él. O sea, que hay que comprar este. No me das otra opción. Toda la bibliografía es extranjera. Tengo que comprar este. Y los historiadores españoles que han tocado alguna vez el personaje... Muy de pasada. Lo hacen efectivamente de pasada. Bueno, pues me obligas a decir que Canaris, el espía y confidente de Franco, de David Casado, es imprescindible. Hay una reunión fundamental de Canaris en Salamanca con Franco al principio de la guerra, que hace falta conocer. Y que normalmente no se habla de ella. Efectivamente. Y Canaris es tan fundamental en la reunión de Hendaya que Franco, cuando va a la reunión famosa de Enraya con el Führer, está leccionado por Canaris en dos cuestiones que van a resultar fundamentales para que él pueda negociar con fuerza de cara al Führer. Y es que Canaris ya le ha advertido que el Führer no va a invadir España para llegar a Gibraltar, aunque obviamente los alemanes estaban interesados en la toma de Gibraltar, pero no lo va a hacer sin la autorización del gobierno de Madrid, con lo cual le da mucha tranquilidad. Y la segunda cuestión es que sabe que España ya no es el aliado, primer aliado del Führer, porque prefiere llevarse bien con la Francia de Vichy, con la Francia de Pétain, y tenerlo como primer aliado antes que a Franco, porque Franco le está exigiendo toda una serie de concesiones. El Marruecos, Argelia, etcétera. Que Hitler no está dispuesto a conceder porque sería enemistarse con la Francia de Vichy.
Y como ha habido un desembarco en Dakar hacía poco tiempo, un desembarco anglo-francés de la Francia libre de Charles de Gaulle y los británicos, que ha fracasado porque las tropas francesas han defendido muy bien sus colonias, pues eso le demuestra a Hitler que es mejor que el imperio francés siga en manos francesas antes que caiga en manos Marruecos. Y con esa, sabiendo que efectivamente no le van a dar lo que él pide, porque ya no es el primer aliado del Führer, pero que puede también quedarse relativamente tranquilo, porque si él dice que no va a venir ningún ejército alemán a invadir la península, pues bueno, se va con otra tranquilidad, que no la tenía, porque él había nombrado, Franco, antes de su reunión con Endaya, una terna por si le pasaba algo, porque pensaba que lo podían secuestrar, ¿no? y precisamente... No creo, pero bueno. Bueno, por si acaso, precisamente al general Vigón y demás había confiado en una serie de elementos, de militares que le defendieran. David, nos hemos quedado total y absolutamente sin tiempo. Estamos fuera totalmente de tiempo. De modo que solo me queda una cosa: despedirte, agradecerte y emplazarte. Quedas emplazado a volver para hablar de otro de tus libros. Porque de este tema ya hemos hablado. Sé que tienes más libros, aquí hay una lista de cosas, de modo que vas a venir otro día a que hablemos de cosas interesantes. Si quieres, nos ha quedado pendiente la Marina y hablar del siglo XVIII. Hablamos del siglo XVIII español. Y a ver si convencemos a alguno de tus amigos para que venga contigo. Pues haremos un menage à trois. Sería muy bueno. A ver si consigues a Santa Marta. Vale, pues hablaremos con Santa Marta. Bueno, amigos, pues damos por finalizada la entrevista y bueno, pues ha aceptado el emplazamiento, o sea que volveremos a vernos. Amigos, hasta la semana que viene.